La Moderna presenta. Ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén. Estamos celebrando el tiempo de la Navidad. Las profecías en torno al Mesías son vastas en el Antiguo Testamento. Todas las profecías se ven cumplidas en Cristo Jesús. Y una vez que hemos celebrado su natividad, es momento para que hoy en Ver y Creer repasemos estas profecías que nos hablan sobre Él. Desde antaño, desde siglos atrás, Dios se ha manifestado en torno a este Redentor, a este Salvador para la humanidad. Y hoy, en Ver y Creer, las profecías y el cumplimiento puntual de cada una de ellas en Jesucristo. Sea usted bienvenido a este programa, es un grande gusto tenerle aquí con nosotros. Feliz Navidad y anticipadamente feliz Año Nuevo. Recibo con afecto a Adolfo Ruiz Guzmán, él es laico, es liturgista, es una persona con gran preparación en las Sagradas Escrituras y él nos enriquecerá el tema hoy con las profecías que apuntan al Mesías. Mi querido Adolfo, bienvenido. Roberto, qué gusto estar aquí nuevamente y sobre todo, pues previo a darnos el abrazo de Año Nuevo, qué gusto estar aquí, aquí con todo el equipo que siempre me hacen sentir en casa. Gracias. Y feliz Navidad, Adolfo. Feliz Navidad. Oye, sabes que no pocas veces he escuchado esta expresión de pero ¿cómo no lo reconocen? Pero si todas las profecías se cumplen en él, nacerá de una virgen, será descendiente de David, será crucificado, resucitará, etcétera, ¿no? Y luego recuerdo un amigo que decía, ¿y qué se les olvidó que a los 12 años les dio clases a los escribas? Se olvidaron de eso, no lo reconocieron. Desde que leía las Escrituras. Ajá. En fin, o sea, ahí podemos ir viendo toda una serie de elementos. Ahora sí que podíamos hablar del judaísmo de Jesús, si me permites esa expresión. Oye, sí. Para poder entender cómo empezó a desarrollarse todo lo que iba a ser la figura de Jesús. Recordemos incluso hasta su nombre civil, Yeshua ben Yosef, o sea, Jesús hijo de José. Y ahí empezamos a ver toda una serie de cosas de cómo se iban a cumplir las profecías y que se dieron en el cumplimiento al 100%. Y ahí podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo se empieza a prefigurar todo lo que iba a ser su gran figura, que llevan algunas interpretaciones de por qué no lo reconocieron, pero quienes sí tuvieron la apertura del corazón, pues se dieron cuenta de que él era el Mesías, porque había en él el mensaje de paz, el mensaje de justicia, que es una de las cosas fundamentales para los judíos. O sea, incluso tú que seas bueno es que seas justo. Y ahí encontraban cuando empieza a hablar de la justicia, pero el problema fue que incluso ya lo vamos a ir viendo, que cómo da incluso el cumplimiento de su crucifixión por el motivo por el cual lo crucifican, porque es por blasfemo. O sea, ni siquiera era por lo que hacía, sino por lo que él decía que era. Y él se manifestaba a los demás cuando empieza a explicar en las sinagogas o cuando él habla, él se presenta a sí mismo de yo soy la luz del mundo. Y él mismo se los dice, siempre estuve predicando entre ustedes, estuve en el templo y nunca me detuvieron. Y mira cómo San Mateo en el Evangelio tiene una constante, Adolfo, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la profecía. Pone este acento, ¿no? Profecías que todas tienen cumplimiento en Jesús, el hijo de José. No, y aparte que es muy importante ese dato porque al final es de los primeros evangelios que se escriben. Y había que demostrarlo cuando empieza a predicarle a todos los demás y esas primeras comunidades para que lo entendieran, para que se diera el cumplimiento de la Escritura. Recordábamos hace unos días todavía cómo nos encontrábamos en el Adviento y hablábamos de esas figuras importantísimas de Isaías y San Juan el Bautista. Tú nos hablaste de ellos hace poco en el Adviento. Claro que sí, aquí estuvimos también con muchísimo gusto. Pero desde antes podemos ir encontrando cómo lo prefiguraba, incluso las relaciones que se van haciendo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo empieza el Génesis. Al principio solo existía Dios y habla del Verbo. Ajá. Y en el Evangelio de San Juan habla de la palabra. Ajá. Y la palabra se hizo carne. Y los suyos no lo reconocieron. Ahí está, ¿no? O sea, es profecía tras profecía. Son cientos, ¿verdad? Sí, o sea, podemos hablar de muchísimas, pero incluso si quieres pudiéramos hacer un pequeño alto y ahí para que no vayamos a sorprender a los que nos están escuchando con lo que arrancábamos del judaísmo de Jesús,
cómo teníamos que entender que Él cumplió. A lo mejor algunos teólogos me van a crucificar, me van a linchar, pero bueno, no son sea, de las no apreciaciones. primera, Pero lo que decía, o sea, Él nace y muere cumpliendo la ley judaica. Claro. De pe a pa. No hubo nada que no cumpliera. Desde la forma del nacimiento, desde que tuvieron que ir a presentarse al templo y que entregaron la ofrenda, que pues ahí es después cuando se les pierde, que ahí estábamos viendo hasta el detalle de que tenían que entregar palomas, pichones para poder hacer su ofrenda. Y luego estoy segurísimo que tuvo un bar mitzvah, una presentación, que tuvo toda una serie de cosas, estoy segurísimo que lo tuvo. Incluso él lo cumple tan al extremo que lo eran considerado como una figura farisaica, ¿no? O sea, de la observancia de la ley. Además era Galileo y este sector de los fariseos estaban radicalizados precisamente en Galilea. O sea, Jesús creció entre fariseos, se educó entre fariseos, escuchó predicar a fariseos y él mismo conoce perfectamente a los fariseos y por eso los enfrenta. O sea, y de allí el rechazo hacia él, ¿no? Pues si era uno de nosotros, ¿cómo ahora nos echa en cara, no? Por supuesto. Se nos está yendo de las manos, se está saliendo del camino. Y eso fue lo que sucedió, porque si tú lo ves desde el punto de vista político, pues estaba alborotando a la agreste, ¿no? Estaba incitando a una rebelión desde el momento en que él estaba llamando a cambiar las cosas y lo estaba viendo de que teníamos que cambiar, como dirían muy propios los latinos, el status quo. Dice, tenemos que renovar el corazón y lo vemos en los diferentes pasajes, desde la mujer adúltera, ¿qué dice la ley de Moisés? Ajá, claro. Y siempre que lo estaban retando. Y también en otro pasaje donde le dice, maestro, ¿qué tengo? Pero fíjate con la hazaña, con los mismos doctores de la ley que le hablan de maestro. O sea, le reconocían algo. Ajá. O sea, sí se daban cuenta de que no era cualquier persona, sino que estaba manifestando la sabiduría de aquel que habla por Dios. Sí, o claro. Habla siendo Dios. Una cosa que los va a hacer estallar es cuando él en la sinagoga de Cafarnaúm diga, esto que acaban de oír, hoy en mí se ha cumplido. Hicimos una investigación, bueno, varias para usted en el programa, vamos con la primera. La gran cantidad de profecías en el Antiguo Testamento que apuntan a Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento se encuentran una gran cantidad de profecías referentes al Mesías, profecías que se cuentan por cientos. Entre las que anuncian cómo será su nacimiento, son significativas las del profeta Isaías, como la que habla de su madre. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. La que predice su lugar de nacimiento. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y la que profetiza cómo será su mesianismo. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios Fuerte, Siempre Padre, Príncipe de Paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Shebaot hará eso. Por su parte, el profeta Zacarías predice la entrada mesiánica a Jerusalén con estas palabras. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino cría de asna. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Sabes, Adolfo, también que es una de las muchas cosas que impresionan de Jesús? Cómo les responde en varias ocasiones a sus detractores, les dice, está escrito, pero yo les digo. Así es. Esa autoridad solo en el Mesías, ¿eh? O sea, ¿quién puede estar en la palabra de Dios, añadir, agregar, enseñar de esta manera? Sí está escrito, pero ustedes no han entendido y por eso yo les digo. Y ni siquiera haciendo glosas, sino era comentando y complementando muy bien la palabra. Pero fíjate que una de las cosas muy importantes, empezando a hablar de todas el tema de las profecías ya más a detalle, pero creo que tendríamos que abrir el corazón porque al final todas estas profecías nos llevan a buscar una cosa y a tener un anhelo muy importante, el reino de Dios. Claro.
Porque no tiene sentido que hablemos de las profecías o que hablemos de este Jesús desde el punto de vista judaico si no esperamos el reino de Dios, el reino de justicia, el reino de paz, el reino de alegría. Y eso es al final lo que nos está buscando a lo largo del Antiguo Testamento que lo encontremos. Porque gracias a ese partir de ese Jesucristo, pues ahí es donde podemos entender una nueva relación con el Señor. Incluso nosotros nos atrevemos a pronunciar su nombre. Claro. Nuestros hermanos mayores en la fe, como diría San Juan Pablo II, pues no lo pueden decir. Es el innombrable. Exacto, y no por el de la Pero varita. Jesús nos dice que es Padre. Así es. Abba. Y ahí es donde cambia la relación, porque si tú lo ves desde el punto de vista, tuve grandes experiencias de estar en Jerusalén y convivir con muchos judíos, pero ellos tienen un término que ahora se me escapa, donde son los judíos que creen en la figura de que Jesús es el Mesías. Judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos. Pero es muy interesante ver la razón de que ellos tienen. O sea, ellos no pueden dar el paso al cristianismo por el hecho de que ellos siguen observando la ley de Moisés y siguen observando toda una serie de cosas. Que por cierto, muchos de los amigos con los que he platicado para poder comenzar a comentar de esto, te hablan de una experiencia tan profunda del Mesías que me da pena a mí como católico no experimentarla. Ah, a ese punto. Mira, es impresionante también que cuando les muestras el cántico de Isaías, el siervo doliente, y les dices, ¿en quién crees que se cumpla este texto? Claro. Algunos te dicen, este texto no lo conozco, no está en la Torá, en los textos sagrados. ¿Y en quién crees que se cumple todo? En Yeshua. Así de claro. No, y incluso ya lo ves desde cómo estaba desde el profeta Miqueas, donde te empieza a hablar de nacerá en Belén. O sea, más santo y seña no querían. Hoy si lo viéramos en términos del siglo XXI, a mí me gusta volar y que la razón de que te den tu GPS, en ese entonces no había, pero te dices, Belén, o sea, ¿qué más quieres que eso? Te lo estoy diciendo, el profeta nacerá en Belén y ya te lo decía Miqueas. Y será descendiente de David y es descendiente doble. Por María, su madre, y por el esposo de su madre que le da linaje a Jesús. Así es. Sí. Ambos son descendientes de David. Ya lo escuchamos en el Evangelio de San Mateo, de cómo te viene platicando de todo el linaje. Y te dice, pasaron 7 generaciones para cuando llegaron a darse cuenta del linaje que le procedía. Y tan es que para ellos era tan importante que por eso mencionábamos el nombre civil de Jesús. Jesús, hijo de José. No hay pierde, o sea, ahí es donde lo estaban hablando de él. Jeremías después va a seguir insistiendo en este tema, pero incluso antes hasta los salmos, donde te dicen, morirá el Mesías, tiene que morir. Y ahí es donde, como decías hace rato, de ¿en quién más quieres que se cumpla? Te lo está diciendo desde el lamento, y también lo vemos cuando, a mí me gusta mucho hacer esas regresiones, o mejor he dicho, estos complementos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el Salmo 22, bueno, dependiendo de las traducciones, el Señor es mi pastor, cuando te está hablando de las bienaventuranzas. Fíjate esa relación del amor, donde te dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace reposar y reparar mis fuerzas. ¿Y qué te dice en las bienaventuranzas, donde te empieza a hablar? Alégrense ustedes, les estoy dando la alegría y la fórmula de la eterna felicidad. ¿Y quién se las da? Yo, que soy su pastor. ¿Y qué te parece relacionar el Señor es mi pastor, nada me falta? Me conduce por verdes praderas, sirve mi mesa, llena mi copa hasta los bordes. Con la multiplicación de panes y peces, claro. El banquete de la vida. Así es, y lo cumple. Y dice, habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y lo hacemos. Estamos esperando, en ese aspecto, la segunda venida del Señor para estar en la casa del Señor por años sin término. Mire usted, en otras palabras, así se lo pongo. Jesús se encuentra en el Nuevo Testamento, desde que comienza el Evangelio de Marcos hasta que termina la última palabra del Apocalipsis, ven, Señor Jesús, Maranatá. Y a Jesús lo encuentra en todo el Antiguo Testamento. Los Salmos, como decía Adolfo, el libro del Génesis. Incluso hasta en el Génesis. Enemistad pondré entre ti y la mujer, su descendencia te pesará la cabeza. Pues decimos que es el nuevo Adán. A ver, hacemos una pausa, es breve, volvemos así con más de las profecías del Mesías. Y usted me dirá si apuntan o no al carpintero de Nazaret.
Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix. Queridos amigos, les invito a que conozcan 2 videos en formato de DVD que contienen una extensa investigación de hagiografías, tanto de santos varones como de santas mujeres. Ambos DVDs son de 2 horas de duración cada uno y contienen información de 30 amigos y de 30 amigas de Jesús, que con sus vidas trataron de ser como Él y que mucho tienen que compartir con nosotros a través de sus testimonios de vida. Ambos DVDs ya se encuentran disponibles en Casa de San José. Acérquese a los santos amigos de Jesús, conózcalos y pídales su valiosa intercesión.